Bueno, y para poder hablar de este tema, contamos con la presencia del doctor Alberto Mimenza Alvarado. Él es neurólogo, neurofisiólogo y además es director de la Clínica de Trastornos de la Memoria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ya me lo aprendí después de tantos años. Es una buena pista, doctor. Bienvenido. Y están por iniciar un diplomado que busca, hasta donde entiendo, dar capacitación a los profesionales de la salud, ¿cierto, Alberto? Así es. Sí, Hola, porque Pati. es importante. Hola, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, ¿Por qué es importante la capacitación? por supuesto, es importante en este momento considerar que por primera vez en la historia de la aparición, desde la descripción de la enfermedad al día de hoy, tenemos terapias modificadoras de la enfermedad. Esto ha cambiado el paradigma del diagnóstico y, por supuesto, del tratamiento de la enfermedad. Repíteme esto, ¿tenemos qué dijiste? Por primera vez en la historia de la qué enfermedad, importante. un tratamiento modificador de la enfermedad basado en algo que se denomina anticuerpos monoclonales. Y esto obliga a que los médicos ya formados o en formación adquieran una capacitación para adquirir competencias y poder establecer un diagnóstico temprano basado en el uso de biomarcadores y algunos de ellos estudios complejos y, por supuesto, capacitarse para la aplicación y correcta selección de un paciente. Entonces, este diplomado surge como una necesidad para aquellos médicos que desean adquirir una competencia adicional en el manejo y en el tratamiento, en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Ese es el objetivo esencial. Sí. Es un diplomado que va dirigido a especialistas, a médicos neurólogos, psiquiatras, geriatras, que en su formación adquirieron el conocimiento, pero que en el escenario actual pues es indispensable adquirir una capacitación. Entonces es un diplomado que cumple 120 horas de capacitación, divididos en una vez por semana, 5 horas semanales, presencial, y finalmente se obtiene este diploma que acredita que ha habido una capacitación correcta o por lo menos un entrenamiento, no solamente en la enfermedad de Alzheimer, que esa es la otra La gran más popular. diría yo, la forma más frecuente, pero que hay otras formas que también debemos identificar, incluso para poder identificar o no considerar a un paciente candidato a estas nuevas terapias. Claro. A ver, de momento pienso, cuando mencionas que te diriges a psiquiatras, neurólogos, básicamente geriatras, pero yo me pongo a pensar, ya cuando llegamos al geriatra o al neurólogo, pues ya traemos como una historia, ¿no? Ya nos recibió el médico general, ya nos recibió el médico familiar, ya nos recibieron otras especialidades. ¿Qué tanto se considera también poder llegar a estos sectores en la capacitación o no son tan necesarios? ¿Cómo Por es eso? supuesto, es una necesidad la capacitación al médico de primer contacto, es decir, existe una enorme limitante tal vez en los médicos de primer contacto, no basado en la capacidad para identificar, Sí. sino tal vez incluso en la propia disponibilidad de tiempo para aplicar pruebas. Claro. Esa es una asignatura pendiente que hemos también estado trabajando, intentando aportar algo para intentar acercarnos, que es fundamental. No es una realidad que en nuestro país y en gran parte de los sistemas de salud pública en el mundo, el médico de primer contacto representa el mecanismo a través del cual ellos pueden detectar. Y eso es algo que también estamos trabajando. Es decir, tal vez esto nos lleve a la importancia y la necesidad de capacitar prácticamente a todo el personal de salud, dado estas nuevas incorporaciones de herramientas de diagnóstico y, por supuesto, de tratamiento. Por lo tanto, tenemos que trabajar y hay múltiples mecanismos, incluso coaliciones que se han ido estableciendo, intentando buscar la manera de cómo acercar estos elementos de diagnóstico al médico de primer contacto, que es sin duda el médico más importante en cualquier sistema de salud del mundo. Fíjate qué importante, porque si se detecta a tiempo, como medio platicábamos antes de empezar, si se detecta a tiempo, se puede trabajar correctamente con una persona que esté
dando síntomas de demencia o de algún tipo específico de demencia? Por supuesto, ese tal vez es en este momento ese cambio en el paradigma en donde había una visión donde ya no podía hacerse nada si alguien tenía un problema. Sí. En este momento, identificar a alguien en lo que denominamos etapa preclínica, incluso antes de que empiecen a aparecer estas francas manifestaciones de un problema cognitivo, podemos trabajar con el control de los factores de riesgo, podemos confirmar el diagnóstico y, por supuesto, si existe la posibilidad de los aspectos sociales y económicos, considerar la posibilidad de utilizar uno de estos nuevos tratamientos. Entonces, por supuesto que ha cambiado y allá radica la importancia de que estos diplomados y estos programas de capacitación muy formales, muy bien establecidos, proporcionen esto que el médico busca, es decir, el médico sabe que quiere adquirir estas competencias y busca esta capacitación. Por lo tanto, este es el objetivo, aportar algo a estos médicos que necesitan esta capacitación, insisto, sin olvidar que estamos trabajando y buscando opciones para médicos de primer contacto también. Claro. ¿Y cómo motivas? Porque a mí me emocionó mucho cuando vi el diplomado y por eso te busqué. Cuando vi el anuncio del diplomado, digo, qué fantástico, porque no les estás... simplemente un diplomado es un acercamiento al tema, no es una actualización, permíteme decirlo, en 120 horas, claro. Pero ¿cómo motivamos a estos especialistas a que vayan? ¿Cómo les haces sentir tu interés por el trabajo, la oferta que está dando el Instituto de Medicina? Sí, ¿Cómo? Instituto de Nutrición. El Instituto de Nutrición. Sí. Bueno, ya no me lo aprendí. Tal vez la forma cuando uno está en contacto con los médicos en formación o que han egresado o recién han egresado, lo importante tal vez sea cómo concientizar de que esto es un problema que ya representa un problema de salud pública. El número de casos en México está cercano a 1 millón de casos de demencia, pero se estima o se calcula que para los siguientes 30 años tendremos el triple o tal vez incluso 4 veces más. Crear esta conciencia en los médicos jóvenes y por supuesto en los médicos, todos los grupos de médicos, es ese mensaje de tratar de ver a los problemas cognitivos no como un problema o como una sentencia de muerte, sino pensar que hay opciones, que tenemos oportunidad de retrasar, controlar factores de riesgo, intentar intervenir en modificar estilos de vida, en hacer rehabilitación cognitiva, estimulación cognitiva, y esto va generando esta conciencia y es a través de ello. Nosotros tenemos un curso de alta especialidad dirigido a médicos especialistas y ellos van teniendo también esta conciencia o van adquiriendo esta conciencia de la relevancia que tiene el problema cognitivo y del impacto que tiene. La demencia es la segunda enfermedad neurológica que más discapacidad produce en años vividos con la enfermedad, solo superada por la enfermedad vascular cerebral, que también es altamente frecuente en personas mayores. Entonces, tenemos 2 grandes condiciones sobre las que hay que trabajar, concientizar y difundir, y por supuesto, ese es el objetivo que uno pretende, acercar la experiencia que uno ha adquirido a lo largo de los años, transmitirla a estas nuevas generaciones. Y hay una parte del problema que es la capacitación, los médicos, lo que tú estás ofreciendo, pero hay otra parte que tenemos que hacer las personas adultas mayores y las que van en camino a esa etapa de la vida. ¿Qué propuestas nos haces para estar atentos, para llevar a la paciente, para hablabas tú de cambios de hábitos, de estilos de vida? ¿Qué debemos modificar para lentificar o darle la vuelta a un caso como la demencia? Yo creo que el primer gran mensaje es pensar o romper ese concepto de demencia senil. Ese concepto no existe. Es algo que pensar que por envejecer es sinónimo de que voy a tener demencia, por supuesto que no. Es alta la probabilidad, es decir, a mayor edad es alta la probabilidad de tener cualquier enfermedad, pero no es normal. Tal vez entonces bajo ese concepto pensar o cuando observamos a nuestro familiar, a nuestro papá con olvidos, que ya empiezan a hacer algo anormales de lo habitual, es el momento de acudir al médico. Porque luego los pacientes llegan 3 años después,
cuando las cosas ya se pusieron realmente mal. Complicadas. Y cuando uno empieza retrospectivamente a preguntar, se da cuenta que este problema, por supuesto, no empezó ese mes que fue a la consulta, sino que habían pasado 3, 4 años antes. Entonces, ese tal vez sea el primer gran mensaje, y el segundo es control de los factores de riesgo o búsqueda de ellos. Muchas veces pensamos que no tenemos nada, pero hay que hacer estos estudios para identificar y saber que potencialmente hay un factor que podría desencadenar o contribuir a un problema cognitivo. ¿Hay hábitos que se traducen en factores de riesgo que puedo evitar yo desde ahorita como persona? Por supuesto. ¿Cuáles serían? La estimulación cognitiva, el aprendizaje, estimular el aprendizaje a través de aprender un idioma, de aprender un instrumento, hacer actividad física. Muchas veces pensamos que actividad física significa ir al gimnasio y hacer 2 horas diarias, y en realidad es suficiente 30, 40 minutos de caminata 4 o 5 veces por semana para realizar o mantener esta actividad. Entonces, sí hay muchos elementos, y eso es tal vez la gran asignatura pendiente en cómo transmitir esta información a toda la población, de la importancia de estos cambios de estilo de vida y de control de factores de riesgo. Pues tú cuentas y todo el instituto cuenta con nuestro espacio para seguir orientando a la población en ese tema. Muchísimas gracias, doctor Mimensa, por su tiempo, por tu dedicación, y ya quedamos con el público, y ya quedamos contigo, que vendrás a darnos a platicarnos de cómo van los avances respecto al Alzheimer, ¿cierto? Por supuesto, claro que sí. Ahí tendremos un programa especial para lo que ya se está haciendo, ojalá y funcione. Así es. Está haciéndose ya en México a cargo del doctor Alberto Mimensa, que fue nuestro invitado el día de hoy.